Así que bueno, en ese sentido, Andrés, estamos en comunicación con Ricardo El Patán Rajendorfer. Buenas tardes. Ricardo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente, bienvenido a Avispando el Agitero, este programa que hacemos en Radio Futura, la histórica radio comunitaria de la Ciudad de La Plata. Y queríamos hablar un poquito sobre los doblados. ¿Quiénes son los doblados, Ricardo? Mira, los doblados se refiere a las infiltraciones, o mejor dicho, a los infiltrados que introdujo el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en las organizaciones guerrilleras de los años 70, más específicamente a ERP y Montoneros. Ese es básicamente el tema del libro. Muy bien, ¿y podés comentarnos así básicamente qué significa la inteligencia militar, qué significa la inteligencia civil, cómo se diferencian? Mira, digamos, en este caso, el Batallón 601 de Inteligencia, que era un órgano, repito, del ejército, era tal vez el órgano rector de lo que fue en esos años el terrorismo de Estado, ¿no? De hecho, este libro, o mejor dicho, el tema de los espías que introdujo en las organizaciones revolucionarias de esa época, es también una excusa para escribir sobre este organismo que, a diferencia de otros organismos represores de la época, como el grupo de tareas que funcionaba en la Armada, más específicamente en la Escuela de Mecánica de la Armada, se ha escrito poco, o sea, es prácticamente es un tema no explorado por la profusa bibliografía que existe de la época de la dictadura, ¿no? Muy bien. Para resumirte su importancia, se podría decir que a partir de la firma de los decretos de aniquilamiento que dispuso en sus últimos tiempos el gobierno de Isabel Perón para combatir la guerrilla, el ejército asumió lo que ellos llamaron, en su lenguaje burocrático, la responsabilidad primaria de la lucha, entre comillas, contra la subversión. O sea, el Batallón 601, en ese sentido, se convirtió en el órgano rector del terrorismo de Estado, y los restantes servicios de inteligencia, los restantes grupos de tareas de la dictadura, tenían una relación de subordinación con este organismo. Muy bien, importantísimo entonces, digamos, la responsabilidad del Batallón 601 en todo lo que fue el terrorismo, en esto que es rector, entonces fue rector. ¿Y cómo era en sí, cómo era el funcionamiento? ¿Qué hacían para meterse en las organizaciones revolucionarias? ¿Cuál era el funcionamiento que pudiste más o menos, que describís en el Mira, libro? digamos, fundamentalmente, consistía ya sea en infiltrar agentes del ejército debidamente entrenados para esa tarea, o si no, y de ahí viene el título del libro, doblar militantes, o sea, debido a través de presiones, a través de amenazas o a través de dinero, o incluso a través de razones ideológicas, lograban que determinados militantes de LERP, de Montoneros y de otras organizaciones comenzaran a ser agentes de la represión estatal. Claro. Bien, Ricardo, te saluda Yelen. Los doblados, ¿no? ¿Cómo hiciste esta investigación? ¿Cómo fue el proceso de esta investigación? Mira, digamos, esta investigación de algún modo surge a raíz de una serie de entrevistas que yo le hice a, al militar que era de algún modo el responsable de los infiltrados en las organizaciones revolucionarias. Me estoy refiriendo Ujú. al mayor Carlos Españadero. Carlos Españadero, que ahora está preso y condenado a perpetua por delito de lesa humanidad, paradójicamente, pese a su baja jerarquía, había alcanzado apenas grado de mayor dentro del ejército. Era una especie de
estratega, una especie de cerebro en la sombra del batallón 601, una especie de estratega del terrorismo de Estado en esa época. A raíz de toda una serie de entrevistas pude armar una especie de organigrama a partir del cual avanzar y profundizar la investigación a través, o sea, para hacer esta investigación que duró muchos años, por cierto, me valí de documentos militares que aún no estaban desclasificados, entrevistas a muchos otros militares como Jardindegui, que fue el ministro del Interior de la dictadura, el tristemente célebre capitán Héctor Vergés, que ya está condenado a perpetua y además está siendo juzgado en estos momentos por los crímenes cometidos en el campo de concentración cordobés de La Perla, el general Lalatea, y digamos también entrevisté a muchos jefes, a muchos militantes y algunos jefes sobrevivientes de esas organizaciones. O sea, digamos, a partir de ese trabajo de campo pude de algún modo reconstruir esta historia cuyo lapso temporal arranca en los primeros días de octubre de 1975, cuando la organización Montoneros realiza el copamiento al Regimiento 29 de Formosa y termina con sus debidos saltos hacia atrás y adelante en el tiempo, con el momento culminante de esta historia, es el asalto por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo del cuartel de Montechingolo, que fue un operativo delatado de antemano por un agente del batallón 601 que estaba infiltrado en el ERP, Jesús Rañer, alias El Oso, que de algún modo allanó el camino de los militares en su desfile hacia el 24 de marzo de 1976. Desde luego, digamos, este tema de los infiltrados también es una especie de excusa para hablar de otras cosas, para hablar de la estructura, repito, del batallón 601, para hablar de cómo se formó y cuál fue el primer operativo del Plan Cóndor en Argentina, y para hablar fundamentalmente de lo que podríamos llamar del amenazante jadeo de una época en la que se puso a punto un sistema político basado en el exterminio de personas. Muy bien, Ricardo, muy claro. Una pregunta específica. ¿Se pudieron hallar pruebas sobre la participación de Gerardo Martínez en el batallón? ¿Que había denuncias que él había participado como inteligencia civil? Digamos, la pertenencia de Gerardo Martínez al batallón 601 no está tocado en el libro porque es posterior. O sea, digamos, Gerardo Martínez se involucra en el batallón 601 en el 80 o en el año 81, 82, cuando comienzan a aparecer las primeras reacciones sindicales hacia la dictadura, la resistencia sindical hacia la dictadura encabezada por Saúl Ubaldini, ¿no? No obstante, vos sabés que yo hace muchos años, a los efectos de este libro, había entrevistado, como dije antes, a Héctor Vergés, ¿no? Uh-huh. Resulta que cuando salta la pertenencia de Gerardo Martínez, para que el público entienda, estamos hablando del secretario general de la Unión Obrera de la Construcción. Muy bien ahí. Cuando salta la pertenencia de Gerardo Martínez en el batallón 601, esto sucede a raíz de la aparición de su nombre en los listados desclasificados de los agentes del batallón 601, allá por el año 2009, 2010 aproximadamente, ¿verdad? En ese momento no me sorprendió el asunto porque sentí una especie, como decirlo, de déjà vu, ¿no? Como que yo había escuchado hace tiempo antes esa misma versión.
Y recordé, por cierto, mirando mis apuntes, que quien me había dicho eso era nada menos que el capitán Héctor Vergés. Claro. Lo que pasa es que cuando el capitán Héctor Vergés me contó esa historia, y aclaremos que Héctor Vergés es una persona sobre cuyos dichos hay que tomar con pinzas, me mencionó el nombre de Gerardo Martínez junto con otras personas públicas que no voy a nombrar, pero que de manera categórica no estuvieron en el batallón 601. Pero, digamos, este sujeto sí, ¿no? En consecuencia, lo que me sorprendió no es que Gerardo Martínez haya estado en el batallón 601, sino que yo lo haya sabido algunos años antes y no lo haya creído del todo. Estamos conversando con el periodista Ricardo Rajendorfer a propósito de la edición de su nuevo libro, Los Doblados. Ricardo, te saluda Andrés. La consulta tiene que ver, ¿hay alguna intervención que ha tenido el batallón 601 aquí en La Plata, o por lo menos en la región de Berisso y Ensenada? Sí, desde luego, porque, digamos, te explico, el batallón 601, disculpen, estoy un poco resfriado. El batallón 601 era el organismo, como dije antes, el principal organismo de inteligencia del ejército, que dependía directamente del Estado Mayor. O sea, dependía de la Jefatura 2 de Inteligencia, a cargo del general Carlos Alberto Martínez. O sea, digamos, tenía jurisdicción, repito, en todo el país. En el marco tema del ataque del ERP a Montechingolo, digamos, se producen algunos hechos claves, por ejemplo, en La Plata, que fue, por ejemplo, el secuestro en La Plata, al lado del hipódromo de La Plata, el secuestro de un importante militante del ERP, que se llamaba de apellido Arreches, cuyo nombre de guerra era Emilio, que era el jefe de logística del ERP, a quien se le secuestra, digamos, Emilio muere durante los interrogatorios debido a las brutales torturas que recibió, muere sin soltar un solo dato. O sea, en cierto sentido tiene una muerte heroica, pero le encuentran en sus bolsillos una serie de papeles que señalizaban las contenciones que instalaría el ERP el día del ataque en los puentes que conducen al batallón 601, ¿no? Ese es un hecho que sucedió en La Plata, ¿no? De hecho, del ataque, el jefe militar del Ejército Revolucionario del Pueblo, el jefe militar del ataque a Montechingolo, o sea, el comandante del ataque al cuartel, era también un pibe de La Plata, Abigail Atademo, que está actualmente desaparecido, y que supo jugar en la primera división de un club de rugby que creo que fue Los Tilos, si mal no me equivoco, ¿no? O sea, digamos, de hecho, la acción del oso Ranier, que era un tipo que que prestaba servicios en el aparato logístico del ERP, o sea, no era un tipo de nivel, no era un cuadro militar, no era un cuadro político, era un tipo de bajo nivel, era un tipo muy lumpen, pero que sin embargo estaba en logística, o sea, se encargaba de llevar cosas de un lugar al otro, de llevar prisioneros, de hacer chofer, o sea, conocía muchas casas operativas, claro, conocía mucha gente, tenía mucha información por la naturaleza misma de su presunta militancia, y el tipo se movía entre Quilmes y La Plata, o sea, digamos, La Plata no fue ajena a
a la esta inteligencia historia. a la inteligencia del batallón. Muy bien, otra pregunta, Ricardo, llegando Sí. al final de la entrevista. Estuvimos leyendo en el diario que están sacando los trabajadores de Tiempo Argentino, en el cual vos estás participando, esta intención de Macri de volver a utilizar las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. La pregunta va en ese sentido, en cómo crees que es la actualidad, digamos, del aparato represivo de los 70, si el ejército se ha podido transformar, o en ese sentido, ¿cómo ves la actualidad de las Fuerzas Armadas o del ejército? Mira, digamos, la intención de Macri de utilizar la, las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad interna es una cosa, digamos, por un lado peligrosísima y por otro lado errónea en el sentido de que las Fuerzas Armadas no están preparadas para tareas de seguridad interna. En ese sentido se me ocurre una reflexión. Digamos, en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, en determinadas situaciones políticas muy conflictivas de Latinoamérica, se ha utilizado a la policía con fines golpistas. Por ejemplo, la rebelión policial que hubo en Ecuador en el año 2010, creo que casi derroca a Correa, Ujú. la violentísima huelga, ¿hola? Sí, sí, acá estamos. La violentísima huelga con fines desestabilizadores que de una huelga policial me estoy refiriendo, que ocurrió en Bolivia hace algunos años, que casi también voltea al gobierno de Evo Morales, la operación policial que desembocó en el derrocamiento de Lugos en Paraguay. Son tres ejemplos lo suficientemente elocuentes para comprender que la policía, las policías en esta región y fundamentalmente en los gobiernos populistas tienen un rol desestabilizador. Es desde luego una paradoja que en estos tiempos la policía tenga entre sus funciones secretas la de desestabilizar gobiernos, mientras que las Fuerzas Armadas, que en la década del 70 tenían la misión de derrocar los gobiernos democráticos, ahora sean afectados a la seguridad interna, mientras las policías se dedican a voltear a los gobiernos. Muy bien, Ricardo, muy clara tu opinión, muy interesante, te agradecemos mucho y bueno, entonces a buscar el libro Los Doblados en la librería también de La Plata. Les agradezco mucho y les mando un gran abrazo. Abrazo. Hasta luego. Escuchábamos la palabra interesante, por cierto, de Ricardo Rajendorfer a propósito de su libro Los Doblados.